Vamos a meditar en la palabra. Primero quiero iniciar haciéndole una pregunta. ¿Usted sabe realmente quién es? ¿Usted sabe realmente cuál es su identidad? Fíjese que todos acá tenemos un documento de identidad que para el gobierno sabe quiénes somos. El gobierno sabe cuál es nuestro primer nombre, nuestro segundo nombre, sabe cuál es dónde vivimos y tiene muchos datos acerca de nosotros. Tiene un número específico que nos corresponde dentro de la nación. Pero eso es lo que el gobierno tiene acerca de nosotros. Pero ¿quiénes somos realmente? El tema del mensaje es ¿quién soy yo? Y no solamente aplicándolo a mi vida, sino que aplicándolo cada uno a su propia vida, identificando quién es. No sé si usted se ha preguntado en alguna ocasión realmente quién es usted, realmente cuál es su propósito en esta vida, realmente para qué es que lo ha traído al Señor a este lugar. Y no solamente en una ocasión, continuamente tendríamos que estarnos preguntando, identificando quiénes somos, identificando nuestro valor, identificando nuestro carácter, identificando quién somos realmente, cuál es nuestra posición dentro del reino, cuál es nuestra posición en la iglesia, cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Sí, y usted me podría decir, no, mire hermano, yo soy un hijo de Dios, yo soy un príncipe, yo soy un rey. Pero si me dice que usted es un príncipe, si usted me dice que es un rey, sabe que hay 14 familias reales en el mundo en la actualidad. Si usted me dice que es un rey, ¿de cuál de esas 14 familias reales es usted? ¿A cuál de esas 14 familias corresponde? El valor de cada una de estas familias reales depende de la posición o de la riqueza que cada uno de ellos tenga. Por ejemplo, las familias reales más representativas, las que más podríamos mencionar son la familia real de España o la familia real de Inglaterra. Son como las más conocidas, pero hay otras 12 más. Entonces, cada una de estas familias tiene una posición, cada una de estas familias tiene un valor de acuerdo a las riquezas que cada uno de ellos tiene. Pero nosotros tenemos que identificarnos cuál es nuestro valor como hijos de Dios, cuánto valemos como hijos de Dios. Vámonos a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros, en base a la palabra, tiene que tener un concepto de sí mismo. Tenemos que tener un concepto de quiénes somos realmente, de cuál es nuestra posición. Y la posición que nosotros tenemos es la misma en cualquier lugar. Nuestra posición como hijos de Dios es la misma aquí y allá afuera. Nuestra posición como hijos de Dios tiene que ser notoria en cualquier lugar en donde nosotros nos encontremos. Fíjese que encontré un pensamiento recientemente y es bien aplicado de acuerdo a quiénes somos y cómo tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestro valor. Dice este pensamiento, que cuando esté solo, cuide de sus pensamientos, y cuando esté con sus amigos, cuide su lengua. Cuando esté enojado, cuide su temperamento. Cuando esté en un grupo, cuide su comportamiento. Cuando esté en problemas, cuide sus emociones. Y cuando empiece a tener éxito, tenga cuidado con el ego. ¿Y por qué se aplica esto a quienes somos realmente? Porque a pesar de que podamos estar en diferentes circunstancias o en diferentes problemas, tenemos que mantener nuestra posición como hijos de Dios.
Si estamos en problemas, tenemos que identificar cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Si tenemos éxito, tenemos que identificar nuestra posición como hijos de Dios. Porque a veces, cuando una persona empieza a tener éxito, le empieza a ir bien en la vida, y hablemoslo en el sentido dentro de la iglesia. Cuando una persona dentro de la iglesia probablemente empieza a tener éxito, empieza a tener riqueza, empieza a tener abundancia, en algunas ocasiones lo que sucede es que se puede alejar de la iglesia. ¿Por qué? Porque como ahora tiene muchas riquezas que cuidar, pero aún con riquezas o aún que no tenga tantas riquezas, la posición en el Señor tiene que ser la misma. Nuestra posición actual en el Señor depende de nuestro pasado. Lo que somos en la actualidad depende de lo que éramos en el pasado. Fíjese que el salmista, Salmo capítulo 8, versículos del 3 al 5, el salmista le preguntaba al Señor, Salmos capítulo 8, versículos del 3 al 5. Entendiendo su posición, el salmista decía, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El salmista entiende y ve su posición, y al ver su posición como un hombre, piensa y ve las obras del Señor y dice, ¿qué realmente es el hombre para que tengas de él misericordia? Porque entiende la grandeza de Dios y entiende lo pequeño que puede ser el hombre. Entonces piensa, ¿qué realmente es el hombre para que tengas misericordia? Para que hayas puesto todas las obras de tus manos para que él las señoree. ¿Qué es? El salmista se pregunta, ¿realmente valgo la pena, decía el salmista, para que me des tanto? ¿Valgo yo la pena para que pongas tus ojos, para que pongas tu mirada en mí? ¿Valgo realmente la pena? Él entendiendo la bajeza del hombre, él entendiendo la bajeza, su bajeza como persona. Y más adelante, también en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 16, David le pregunta al Señor, ¿quién soy yo? Realmente, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas dado todo esto? ¿Quién soy yo para que tú pongas tu mirada en mí? ¿Quién soy yo para que tú hayas vuelto tu mirada, me hayas bendecido, me hayas dado tantas riquezas, me hayas dado tanta abundancia? Se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Porque David entendía de dónde venía él. David entendía su pasado. Y el presente que él tenía, el presente al cual él llegó, él podía pensar que no era digno. Él podía pensar que el Señor le dio tantas riquezas, el Señor le dio el reino, el Señor le dio un reino. Y siendo él ¿quién? ¿Quién era él antes de llegar a la posición del reinado? No era nadie. Era alguien que estaba allá cuidando las ovejas. Estaba David en el pueblo, estaba David en la casa. Cuando el profeta llegó a ungir al rey, ¿estaba David ahí? No estaba ni en la casa, porque era como que estaba allá haciendo los oficios que nadie quería hacer. Mire, y cuando pienso en David, me pongo a pensar también en mi pasado, porque en la actualidad yo me puedo gloriar de todo lo que el Señor me ha dado, de todo lo que el Señor ha hecho conmigo y de todo lo que está haciendo conmigo y de todo lo que va a hacer conmigo. Usted podrá decir, no, pero sí, yo no le veo nada de estupendo al hermano César, ¿verdad que no me ve nada genial? No, ¿verdad? Usted podrá decir, no, si no, ¿qué tiene de grandeza? Si yo no le veo riquezas, pero yo me puedo comparar con David. ¿Por qué? ¿Quién era David? Era el menor de sus hermanos, ¿verdad? Era el más pequeño de sus hermanos.
Y cuando yo me pongo a pensar, fíjese que yo soy el más pequeño de mis hermanos. No soy el menor, pero soy el más pequeño de mis hermanos. ¿Por cuántos pasó el profeta antes de llegar a ungir a David? Pasó por todos sus hermanos. Cuando el profeta vio al primero, dijo, el más grandote, este es. Y fíjese que cuando me pongo a pensar en mis hermanos, el mayor es el más grandote, pasó por el primero, pasó por el segundo, pasó por el tercero, pasó por todos mis hermanos hasta llegar a mí. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque realmente fui el primero de mis hermanos que vine a conocer el evangelio. Fui el primero de mis hermanos al que el Señor metió en el reino. Fui el primero de mis hermanos al que el Señor bendijo de tal manera. Entonces me puedo comparar con David porque a pesar de que tenía todos sus hermanos mayores, él estaba allá. Pero era el más pequeño y fue al que escogió el Señor. David estaba allá en el campo, probablemente a veces no comía, estaba cuidando las ovejas, estaba haciendo cualquier cosa allá, cuidando las ovejas. Y yo me comparo con David en ese momento, porque usted podrá decir, así como veo al hermano César bastante rellenito, usted no podrá pensar que yo he pasado tantas necesidades. Pero, mire, antes de venir al evangelio, antes de venir al Señor hace muchos años, yo, por ejemplo, me puedo comparar con David y darle gloria al Señor porque yo tuve que pedir para poder comer hace más de 25 años, cuando estaba más pequeño. Yo tenía que pedir para poder comer. Yo viví en una, podría decirlo de esta manera, en una realmente pobreza, en la que cualquiera podría decir, o en la actualidad, alguien viviendo en tanta pobreza, lo más fácil es andar delinquiendo. Lo más fácil es ir a robar. Pero yo no escogí ir a robar, sino que escogí ir a pedir. Pedir para poder comer. Pasando muchas necesidades, igual que David, que estaba allá en el campo. Probablemente no comía en algunas ocasiones. Otro de los que le preguntó al Señor, Señor, ¿quién realmente soy yo? David llegó a entender, él le preguntó al Señor, pero él llegó a entender quién era él. Él llegó a entender su posición en el reino. Él llegó a entender que él era un hijo de Dios. Él llegó a entender que él no era cualquier persona. Él llegó a entender que él era el hijo de Dios. Él llegó a entender que era el hijo del rey. Él era el rey, pero entendió que él era el hijo del rey de reyes y señor de señores. Otro de los que tomó tiempo para acercarse al Señor y decirle, Señor, ¿quién soy yo? Otro de los grandes hombres de fe, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Al igual que David, Moisés también entendió el gran trabajo que se le estaba asignando. Moisés entendió la gran misión a la cual se le estaba encomendando. ¿Por qué? Porque Moisés vivió en el palacio del faraón. Moisés sabía todo el ejército que el faraón tenía. Moisés sabía todo el poderío que tenía el faraón. Moisés no cuestionó el ir a liberar al pueblo porque él no sabía cómo era Egipto. Él había vivido en Egipto. Él sabía cómo era Egipto. Él conocía todo el poderío que tenía Egipto. Entonces él se pone a pensar todo lo que el faraón tiene
y su poderío. Y Dios le está enviando a liberar al pueblo. ¿Y cuánto era el ejército que llevaba Moisés para liberar al pueblo? Ninguno. No llevaba ningún ejército para poder pelear, para poder luchar en contra del faraón, para que pudiera liberar al pueblo. No, Moisés no llevaba nada. No llevaba ningún ejército. Claro, Moisés más adelante le dice: Señor, si tú vas conmigo, entonces yo voy a ir. Si tú no vas conmigo, entonces yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque a pesar de que él llegó a entender también, al igual que el salmista, él llegó a entender quién era. Él llegó a entender su posición. Él llegó a entender qué es lo que él podía hacer. Pero fue mucho tiempo después, en ese momento, cuando se le estaba enviando a liberar al pueblo, Moisés dijo: Señor, ¿y cómo voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hablar delante del faraón? ¿Cómo voy a presentarme delante de él? ¿Por qué? Porque nuevamente le menciono el mismo punto. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía presentarse cualquiera delante del faraón. Porque recordemos que el faraón era el representante de Dios para los egipcios. Y no cualquiera podía presentarse delante del faraón. No podía entrar él como entrando a su casa y llegar donde el faraón y decirle: aquí vengo para que liberes al pueblo. No, tenía que pasar por la guardia real. Tenían que darle el permiso para que él fuera a hablar con el faraón. Entonces no era algo realmente fácil, no era algo que podía hacer cualquiera. Sin embargo, el Señor le asignó esa tarea porque sabía que él era el único que podía. ¿Por qué? Porque lo que Moisés pensaba que era una debilidad, realmente era una fortaleza. ¿Por qué lo escogió Dios? Porque él precisamente conocía Egipto, porque él precisamente sabía cómo tenía que llegar, sabía cómo tenía que entrar delante del faraón. Todo lo que Moisés consideraba que era una debilidad, Dios lo utilizó y lo convirtió en una fortaleza. Recuerden que también él decía que no podía hablar, que iba a hacer delante del faraón. ¿Y cómo se iba a presentar? Póngase a pensar usted. Si el día de mañana lo mandan a una comisión como embajador. Recuerde que dentro de nuestra posición en el Señor somos embajadores de Cristo. Pensemos que a usted como embajador de Cristo lo envían delante del rey, pongamos de los reyes de España, porque si lo envían con los otros de los reyes principales en el mundo, que son los reyes de Inglaterra, sería un poco difícil tratar de comunicarnos, ¿verdad? Entonces pensemos que vamos delante de los reyes de España, a una comisión, digamos que el pastor lo manda el día de mañana, a una comisión a hablar con el rey. ¿Qué le va a decir? ¿Cómo se va a presentar delante del rey? ¿Sabe que hay un protocolo que tiene que cumplir para entrar delante del salón del rey? No es solamente que llega allí y saluda al rey, ¿verdad? ¿Qué onda, rey? ¿Qué tal? No es que va a entrar cualquiera delante del rey. Entonces, lo que Moisés pensaba que era una debilidad, realmente Dios lo estaba convirtiendo en una fortaleza. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que Dios estaba esperando, que él era el indicado. Ahora, esto fue lo que hicieron ellos, entendiendo su posición en el reino. Esto fue lo que hicieron ellos, entendiendo su posición como hijos de Dios. Ahora pensemos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando realmente entendamos cuál es nuestra posición en el reino? Cuando realmente entendamos cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Juan el Bautista entendía cuál era su posición y dijo que yo soy la voz que clama en el desierto. Juan entendía que su propósito era preparar el camino para el Señor. Y Juan cumplió con su propósito muy bien. Preparó el camino para el Señor. Luego el Señor vino. Ahora nosotros estamos tiempo después que el Señor ya vino.
Y Él nos ha dejado muchas promesas, nos ha dejado muchas obligaciones, nos ha dejado muchas responsabilidades. Pero sabe que solo vamos a llegar a cumplir con todas nuestras responsabilidades cuando realmente entendamos quién somos. Cuando realmente entendamos cuál es nuestra posición dentro de la iglesia. Nuestra posición dentro de la iglesia no es solamente estar probablemente sirviendo dentro de la iglesia acá, dentro de la iglesia local, pero nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo, como ya les mencioné, somos embajadores dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Un embajador va a otra nación a representar su país, a representar su nación. Y es la obligación del embajador representar muy bien a su país. No solamente ir por ir, sino que ir y hacer, bueno, para los embajadores en el mundo es para poder ir y hacer tratados, para ir y hacer convenios. Pero nuestra posición es, como embajadores, ir al mundo, no hacer un convenio, sino que ir a atraer a otros al cuerpo de Cristo, a atraer a otros. Mire, en la actualidad, usted sabe que las noticias en las redes sociales es bastante distorsionada. Dicen en las últimas noticias que algunos otros países cercanos, los habitantes de otros países cercanos quieren venir a vivir a El Salvador porque es una maravilla y todo va funcionando de manera perfecta. Eso es lo que dicen las noticias. Pero es lo que tendría que ver el mundo. Eso es lo que tendríamos que presentarle al mundo. Nosotros como embajadores tenemos que mostrarles que no están viviendo una buena vida allá en el mundo donde están. Y que es necesario que vengan a este reino, salir del reino de las tinieblas para entrar al reino de la luz, al entrar al reino de Cristo. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando se propague, cuando nosotros podamos llevar la información de que es mejor estar en el reino de Cristo que estar en el reino de las tinieblas. Entonces, ¿por qué se ha propagado esa información? ¿Por qué se dice eso en la actualidad? Porque se ha propagado la información de que estamos viviendo casi que en el paraíso. Pero si realmente nosotros llevamos esa información, llevamos esas buenas noticias al mundo, entonces el mundo va a decir, es mejor vivir ahí que vivir aquí donde estoy. Es mejor entrar al reino de Dios que estar viviendo en las tinieblas. Cuando entendemos quiénes somos, entendemos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Parte de nuestra característica, parte de quiénes somos nosotros somos la justicia de Dios. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Dios hizo por nosotros, por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, parte de entender quiénes somos, nosotros somos la justicia de Dios. Nosotros somos los representantes de la justicia de Dios. Entonces, siendo la justicia de Dios, podemos presentarnos delante del mundo y traerlos al reino haciendo justicia, no justicia sobre ellos, sino que justicia sobre el pecado, para que puedan ser perdonados y ser atraídos al reino. Cuando entendemos nuestra posición como hijos de Dios, también en el versículo anterior, en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El embajador es el que tiene que ir a reconciliar. Cuando hay una guerra civil,
No, una guerra fría, perdón. La guerra fría es cuando es una nación contra otra nación. Después de que ha finalizado la guerra, normalmente es la responsabilidad de los embajadores establecer los acuerdos sobre los cuales se van a mantener la paz entre las dos naciones. Entonces, como embajadores, tenemos que cumplir con eso, sabiendo que estamos en guerra con el mundo, pero no para ir a atacar a las personas, sino para ir y hacer convenio nuevamente, a ir y a atraerlos, sabiendo que la guerra no es la guerra con la persona, sino contra el pecado. Efesios 1:7. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos parte de quienes somos perdonados, tenemos el perdón de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente porque ya venimos delante de Cristo, ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, cuando realmente entendemos quiénes somos, llegamos a entender que hemos sido perdonados. Otra de las cosas, 2 Corintios 5:17, cuando entendemos quién somos, entendemos que somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, llegamos a entender quiénes somos en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si entendemos que estamos en Cristo, entendemos que todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Son hechas nuevas a partir del momento que venimos al Señor. Fueron hechas nuevas a partir del momento que venimos a Cristo. Y entendemos que las cosas viejas, los pecados antiguos, ya son cosas del pasado. Y entendemos nuestra posición. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo viene a utilizar las cosas viejas para poder acusarnos, para poder atacarnos, pero si entendemos, porque podríamos pensar, si es cierto, yo realmente era perverso, como dice el hermano Paz, ¿verdad? Perverso era yo. Y cuando el enemigo viene para atacarnos de esa manera y pensamos, si es cierto, el enemigo realmente tiene razón. Hay muchas cosas de las que probablemente yo no me acordaba, pero el enemigo viene a recordarlas. El enemigo viene a recordar todas aquellas cosas que nosotros probablemente ya no nos acordábamos, no pensábamos en ellas. Pero pensando que realmente somos hijos de Dios. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Cuando entendemos quiénes somos, otras de las personas que lograron entender quiénes eran y entender su posición de autoridad. Tenemos muchos, los que conocemos como héroes de la fe, que realmente llegaron a entender su posición, que realmente llegaron a entender quiénes eran ellos en el Señor, que realmente llegaron a entender quién era cada uno de ellos. Sí, me pregunta probablemente, o se pregunta usted, ¿quién realmente es en el Evangelio? ¿Quién realmente es en el Señor? Hemos entendido cuál es nuestra posición. Si hasta este momento nosotros entendiéramos realmente quiénes somos, cuál es el poder que tenemos
el poder que nos ha delegado el Señor, entonces otras cosas estaríamos haciendo. Sin embargo, por la misericordia de Dios, podemos decir que podemos estar en este lugar. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando entendemos que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿para qué es que hizo eso? ¿Para qué nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Para que lo pudiéramos anunciar también a los demás, para que pudiéramos anunciar a otros. Y de esta manera poder atraerlos y ganar a alguien más al reino de las tinieblas. Sacarlo de las tinieblas para llevarlo a la luz admirable. Entonces, cuando nosotros entendemos quién somos, entendemos que somos la justicia de Dios. Entendemos que somos embajadores de Cristo. Entendemos que somos hijos de Dios. Entendemos que hemos sido perdonados. Entendemos que somos una nueva criatura. Y entendemos que somos real sacerdocio. Somos un linaje especial que el Señor llamó de las tinieblas para traernos a la luz admirable. Entonces, si nosotros logramos entender realmente todos estos puntos que hemos mencionado, podríamos llegar a pensar que todavía no hemos empezado a hacer lo que el Señor nos ha mandado con todas esas virtudes, con todas las habilidades que nos ha dado. Pero por la gracia del Señor todavía estamos a tiempo, mientras hay vida y esperanza, todavía estamos a tiempo a cumplir con nuestras responsabilidades como embajadores, a cumplir nuestras responsabilidades como reyes, como hijos de Dios. Amén. Nos quedamos acá, solamente les menciono nuevamente que somos la justicia de Dios, que somos embajadores de Cristo, que somos hijos de Dios, que somos perdonados, que somos nueva criatura, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que lo podamos anunciar a otros. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero